Antes de que se moviera una sola tonelada de tierra en el Canal de Panamá con éxito, ya habían muertos allí más de 20,000 personas. Fiebre amarilla, malaria, enfermedades tan agresivas que, según se cuenta, los trenes que sacaban los cadáveres de la selva llegaron a circular tan a menudo que los propios trabajadores empezaron a evitar mirar por la ventana. Una empresa francesa, liderada por el mismo ingeniero que había construido el Canal de Suez con éxito rotundo apenas unos años antes, se declaró en quiebra y abandonó el proyecto por completo. Y sin embargo, 15 años después, Estados Unidos terminó ese mismo canal, uniendo el Océano Atlántico con el Pacífico. ¿Y sabes cuál fue la pieza de ingeniería que de verdad lo hizo posible? No fueron las excavadoras de vapor, no fueron las esclusas gigantescas. Fue un médico obsesionado con mosquitos, al que casi todo el mundo, incluidos sus propios jefes, tomaba por loco. Bienvenidos de nuevo al canal. Y sí, el juego de palabras es intencionado. Hoy vamos a hablar del Canal de Panamá, pero no de la parte que sale en los libros de texto, la de las esclusas y los barcos. Vamos a hablar de la parte que casi nadie cuenta. Cómo un problema invisible, más pequeño que una uña, estuvo a punto de hacer fracasar una de las mayores obras de ingeniería de la historia moderna. La idea de unir los dos océanos a través del Istmo de Panamá llevaba siglos rondando la cabeza de exploradores y gobiernos, pero fue Francia, en 1881, quien se atrevió a intentarlo primero, de la mano de Ferdinand Lesseps, el ingeniero y diplomático que había liderado con éxito la construcción del Canal de Suez en Egipto, apenas 12 años antes. Lesseps llegó a Panamá convencido de que replicaría esa misma fórmula, un canal a nivel del mar sin esclusas, excavado directamente a través de la selva. El problema es que Suez había sido un desierto plano. Panamá era una jungla montañosa, húmeda, con lluvias torrenciales y un terreno completamente distinto desde el punto de vista geológico. Y ahí, escondido entre esa humedad, esperaba un enemigo que ni Lesseps ni ninguno de sus ingenieros sabían que existía. Durante los años que duró el intento francés, miles de trabajadores empezaron a enfermar y morir de fiebre amarilla y malaria, enfermedades que en aquella época se atribuían a los llamados malos aires, los vapores tóxicos que, según se creía entonces, emanaban de los pantanos y la vegetación en descomposición. Bajo esa creencia equivocada, los propios hospitales franceses en Panamá llegaron a colocar las patas de la cama de los pacientes dentro de cuencos de agua para evitar que insectos rastreros treparan hasta ellos por la noche. Nadie se dio cuenta de que esos mismos cuencos de agua estancada eran en realidad el criadero perfecto para los mosquitos que transmitían las enfermedades que estaban matando a sus pacientes. Se calcula que, en total, el intento francés se cobró la vida de más de 20,000 personas, y para 1889, con los costes disparados y la moral del proyecto completamente destruida, la compañía se declaró en bancarrota y abandonó Panamá, dejando atrás maquinaria oxidada, kilómetros de excavaciones a medio terminar y una reputación manchada que perseguiría a Lesseps hasta el final de sus días. Estados Unidos retomó el proyecto en 1904, tras asegurarse el control sobre la futura zona del canal, decidido a completar lo que Francia no había podido. Pero antes de mandar a un solo ingeniero a excavar, el presidente Theodore Roosevelt tomó una decisión que en su momento generó muchísimas dudas dentro de su propio gobierno. Puso al frente de la sanidad de todo el proyecto a un médico militar llamado William Crawford Gorgas, que ya se había labrado cierta fama en Cuba unos años antes, erradicando la fiebre amarilla en La Habana aplicando una teoría todavía controvertida para la época. La teoría de que ciertas enfermedades no se transmitían por el aire viciado, sino por la picadura de un mosquito muy concreto. Esa teoría hoy nos parece obvia, pero en 1904 era prácticamente una herejía dentro de la comunidad médica.
había sido propuesta originalmente por un médico cubano, Carlos Finlay, y confirmada después mediante experimentos del ejército estadounidenses liderados por Walter Reed. Según esa teoría, la fiebre amarilla se transmitía específicamente a través de la hembra del mosquito Aedes aegypti y la malaria a través del mosquito Anopheles. Es decir, la solución al problema que había hundido el proyecto francés no pasaba por excavar más rápido ni por construir mejores hospitales. Pasaba por eliminar de forma sistemática y casi obsesiva cualquier lugar donde esos mosquitos pudieran reproducirse en un radio de kilómetros alrededor de las zonas de trabajo. Conviene detenerse un momento en lo radical que era esta idea para la mentalidad médica de la época. Durante generaciones, la práctica habitual frente a un brote de fiebre amarilla había sido quemar montañas de ropa y basura de los enfermos, ventilar las habitaciones y evacuar zonas enteras alejándose de cualquier olor desagradable. Todo bajo la lógica de los malos aires. Gorgas tuvo que convencer no solo a sus superiores militares, sino también a buena parte del grupo médico de la zona, de que ese enfoque llevaba décadas siendo, en el mejor de los casos, ineficaz y en el peor, contraproducente. No fue una batalla sencilla. Perdió buena parte de su primer año de mandato lidiando con el escepticismo de sus propios colegas antes de que empezara a recibir el respaldo político y económico necesario para desplegar su plan a gran escala. Gorgas puso en marcha una de las campañas de salud política más ambiciosas jamás vistas hasta entonces. Sus equipos drenaron pantanos enteros, cubrieron con una fina capa de aceite cualquier superficie de agua estancada para asfixiar a las larvas antes de que pudieran convertirse en mosquitos adultos. Instalaron mosquiteras en las ventanas de miles de viviendas y fumigaron con azufre y piretro sistemáticamente edificio por edificio en las ciudades de Panamá y Colón. El coste de toda esta operación era altísimo y generó una fricción constante con el ingeniero jefe del proyecto, George Washington Goethals, que veía como buena parte del presupuesto se destinaba a algo tan poco visible como perseguir mosquitos en lugar de mover tierra. Existe una anécdota contada en varias biografías de la época en la que Goethals le reprochó a Gorgas en tono sarcástico que cada mosquito que mataba le estaba costando al gobierno $10, una cifra desorbitada para la época. Gorgas, según se cuenta, respondió sin inmutarse que uno de esos mosquitos de $10 podía terminar picándole a él mismo, y entonces sí que sería una pérdida cara de verdad para el país. Los resultados llegaron más rápido de lo que muchos esperaban. La fiebre amarilla, que en 1904 todavía mataba a decenas de trabajadores al año, desapareció por completo de la zona del canal en 1906. La malaria, más difícil de erradicar por completo debido a la biología del mosquito Anopheles, se redujo de forma drástica en los años siguientes, pasando de infectar a la inmensa mayoría de la plantilla a convertirse en un problema controlado y minoritario. Solo entonces, con la amenaza invisible bajo control, la ingeniería propiamente dicha pudo avanzar en pleno rendimiento. Merece la pena detenerse en la magnitud real de esta mejora con una comparación concreta. En 1906, prácticamente 8 de cada 10 trabajadores hospitalizados en la zona del canal ingresaban por malaria. Pocos años después, esa proporción se había desplomado de forma tan drástica que los propios administradores del proyecto empezaron a citar las cifras de Gorgas como aumento para justificar inversiones sanitarias similares en otras colonias y territorios bajo la administración estadounidense. Lo que había empezado como un gasto cuestionado terminó convirtiéndose en el modelo de referencia mundial para la llamada medicina tropical durante las siguientes décadas. Y ese reto técnico era descomunal. El tramo más complicado de todo el trazado era el llamado Corte Culebra, el punto donde había que atravesar la línea continental que separa las cuencas del Atlántico y el Pacífico, excavando directamente a través de roca sólida y terrenos extremadamente inestables, propensos a deslizamientos constantes que sepultaban en cuestión de horas el trabajo de semanas enteras. Para dar una idea de la escala, llegaron a operar simultáneamente más de 60 excavadoras de vapor solo en ese tramo.
alimentando un sistema de trenes que retiraba la tierra excavada a las 24 horas al día. En total, se movieron a lo largo de todo el proyecto más de 240 millones de metros cúbicos de tierra y roca, aproximadamente 10 veces el volumen excavado para construir el Canal de Suez. El otro gran desafío de la ingeniería, y probablemente el más innovador de todo el proyecto, fue la decisión de abandonar por completo la idea original francesa de un canal a nivel del mar. En su lugar, los ingenieros estadounidenses liderados por John Fiddley Wallace primero y después por John Frank Stevens y el propio Goethals diseñaron un sistema de esclusas escalonadas capaces de elevar los barcos casi 26 metros por encima del nivel del mar hasta el lago artificial Gatún, creado expresamente para el proyecto, inundando un valle entero, y después volver a descender los barcos hasta el nivel del océano opuesto. Ese sistema de esclusas, cada una capaz de mover millones de litros de agua en cuestión de minutos usando solo la fuerza de la gravedad, sin bombas mecánicas adicionales, seguiría funcionando de forma prácticamente idéntica más de un siglo después. Aquella decisión de cambiar un canal a nivel del mar a un sistema de esclusas no fue nada popular al principio. Suponía en la práctica admitir que el enfoque original heredado de la experiencia en Suez simplemente no funcionaba en un terreno como el de Panamá, con su relieve montañoso y su río Chagres, capaz de convertirse en una corriente violenta e impredecible durante la temporada de lluvias. John Frank Stevens, el ingeniero que defendió con más fuerza este cambio de enfoque ante el gobierno estadounidense, argumentó que intentar mantener un canal a nivel del mar obligaría a excavar una garganta artificial tan profunda y tan inestable en el corte Culebra que los propios deslizamientos de tierra harían virtualmente imposible terminar la obra en un plazo razonable. La historia terminó dándole la razón. Represar el río Chagres para crear el lago Gatún no solo resolvió el problema de la inestabilidad del terreno, sino que además convirtió ese mismo río, antes una amenaza constante para cualquier obra cercana, en la fuente de agua que alimentaría las esclusas durante generaciones. El 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón realizó el primer tránsito oficial completo por el Canal de Panamá, uniendo por fin los dos océanos después de más de 3 décadas de intentos, fracasos y, sobre todo, de un rediseño casi invisible de cómo se combatía la enfermedad en las obras de construcción a gran escala. El coste humano final, sumando la fase francesa y la estadounidense, se estima en unas 25.000 vidas, una cifra devastadora, pero muy inferior a lo que probablemente habría alcanzado si la campaña sanitaria de Gorgas nunca hubiera existido. Hay una frase atribuida al médico británico Ronald Ross, uno de los científicos que ayudó a demostrar cómo se transmitía la malaria, que resume esta historia mejor que cualquier cosa que yo te pueda añadir. El Canal de Panamá no se excavó con una pala, se excavó con un microscopio. Y para mí, esa es la lección que más vale la pena recordar. A veces, el mayor avance de ingeniería de un proyecto no está en el hormigón ni el acero, sino en el laboratorio que nadie ve. Si te ha interesado este ángulo distinto de una historia que probablemente ya conocías a medias, dale a like y suscríbete si te gusta este tipo de historias de ingeniería contadas desde el detalle humano que casi nunca se cuenta. Y si te ha gustado ver cómo la ciencia, más que la maquinaria, terminó salvando uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia, no te pierdas el video sobre el Apolo 13, donde ocurrió algo parecido. La solución definitiva no llegó de una máquina sofisticada, sino de cinta adhesiva y sentido común bajo presión extrema. Nos vemos en el siguiente video.